nombre es María de los Ángeles del Espíritu Santo Martínez Morales y soy carmelita misionera de Santa Teresa desde hace 19 años. Actualmente estoy en la Preparatoria Morelos como directora. En mi familia somos 9 hermanos, de los cuales son 5 mujeres y 4 hombres. De toda la familia, yo soy la más chica, la novena. Mi nombre es Jacqueline Alonso Romero, de las Religiosas Jerónimas de Puebla. Soy originaria de un pueblo, San Rafael Tlanalapan, Texmelucan. Tengo 7 hermanos, un tío sacerdote franciscano, y en la congregación del instituto llevo 33 años de vida religiosa, en la cual me he sentido muy contenta aquí, sirviendo al Señor y a la Iglesia. Hola, soy Sor Consuelo del Sagrado Corazón de Jesús, monja agustina recoleta. Tengo 7 años aquí en la diócesis de Tula. Soy originaria del estado de Aguascalientes. Mi familia está compuesta por 3 hermanos, en ella ocupo el número 1, soy la mayor. Soy hermana de Dilma Morales Gaviria, colombiana, religiosa de la Sagrada Familia de Urgel. Hace 1 año y 3 meses estoy trabajando en Tula, en esta Tula tan querida que se me ha metido en el corazón, muy contenta. Pertenezco a una familia poco numerosa, fuimos 4 hermanos, de los cuales sobrevivimos 3. Muy feliz de ser religiosa y muy feliz del trabajo que realizo. Soy la hermana Isabel Margarita González, originaria de San Sebastián Tepatlasco, Puebla. Mi congregación, a donde yo pertenezco, somos misioneras del Sagrado Corazón de Jesús Axentes. Soy la tercera de 10 hermanos y tengo ese privilegio, o es un privilegio para mí, ser religiosa. El llamado que Dios me ha hecho, creo que ha sido desde que era muy pequeña. Yo contaba con 8 años cuando yo sentí esa inquietud. Estaba viviendo con mi tío, que es sacerdote, y una de mis hermanas. La situación, la circunstancia me llevó a vivir en ese lugar. Como toda niña, pues yo estudiaba, ayudaba en casa, pero hubo un día en el que sonó el teléfono y resulta que eran unas religiosas pidiendo ir de misión a esa parroquia. Y yo, sin decir más, les dije que estaba bien. Pasó el tiempo y volvieron a llamar las religiosas a preguntar que si había la posibilidad de quedarse ahí en casa o dónde se podían hospedar. Entonces yo, sin ninguna malicia, les dije: aquí se pueden quedar, hay espacio, no se preocupen. Entonces la hermana colgó y fue cuando yo le avisé a mi tío que habían hablado unas religiosas porque querían hacer misión en la parroquia y que yo ya les había dicho que sí, y también que se podían quedar en la casa. Así me fue con mi tío después. Pero esa misión se llevó a cabo. Las religiosas llegaron para Semana Santa. Yo estaba muy feliz, estaba muy contenta de poder recibirlas. Y aparte me sentía una emoción muy grande en mi interior. Yo andaba en todos lados con ellas. Me gustaba estar con ellas porque veía cómo atendían a los niños, cómo atendían a los jóvenes, a la gente, con qué entusiasmo. Y eso a mí me llamaba la atención. Yo quería estar con ellas y ser como ellas. Así pasó toda esa Semana Santa, con alegría, con entusiasmo, con convivencia. Y al final de esa semana, yo pensé, me voy a ir con ellas. Y fui corriendo, arreglé mi maleta, puse ahí mis cositas y ya iba saliendo con mi maleta cuando me encuentro con mi hermana y me dice: ¿a dónde vas? Y yo le dije: me voy con las madres. Y me dice ella: no te puedes ir con ellas. Y yo: sí me voy a ir.
no, no te vas a ir. Y yo, sí me voy a ir. Entonces salgo corriendo y alcanza la maleta y yo se la dejé y me fui a donde estaban las madres. Cuando llegué ahí donde estaban las madres, me dicen, ¿pero qué tienes? Le digo, yo me voy con ustedes. Y se quedaron sorprendidas de verme porque lo que ellas no se esperaban es que yo les dijera eso. Enseguida llegó mi hermana y me dice que no me puedo ir con las religiosas. Entonces las religiosas me miraron tiernamente y me dijeron que era muy pequeña para poder irme con ellas. Entonces yo me quedé muy triste porque no me pude ir con ellas. Después fui creciendo, pasó la adolescencia y se me olvidó ese llamado que yo tenía con el yo-yo. Hasta que llegó un momento fuerte en mi vida. Y ese momento me dolió. Mi llamado a la vida religiosa lo sentí cuando yo era adolescente. En mi pueblo fueron varias congregaciones a una misión, también sacerdotes, seminaristas, y me llamaron la atención las jerónimas, porque aunque fueron de carmelitas, fueron salesianas y otras que no me acuerdo, pero me llamó la atención el hábito que portaban las religiosas y cómo iban de casa en casa muy contentas visitando a los hogares y a las familias, y por la tarde atendían a los niños y a los jóvenes y adolescentes. Ahí sentí el llamado del Señor a ser misionera, según yo, y ya posteriormente conocí a las religiosas yéndolas a visitar a Puebla. Me gustó cuando llegué a la congregación, especialmente en la capilla donde se venera la Virgen de Guadalupe. Entonces sentí la presencia del Señor en el Santísimo Sacramento y la mano de la Virgen, y sentí muy adentro de mí, aquí es mi lugar. Desde ese momento ya pedí ingresar a la congregación, entré en ese tiempo a ser estudiante y posteriormente ya seguí la formación religiosa, que abarcan 3 a 5 años. Mi familia, en cuanto a mi mamá, me apoyó, pero mi papá fue muy difícil porque él no creía en las religiosas. Pasó tiempo para que él comprendiera, y solamente hasta que yo inicié, como a los 2 meses, él me visitó y ya yo me sentí tranquila cuando mi papá y mi mamá me entregaron a la congregación y así al Señor Jesús. Mi llamado inició cuando tenía aproximadamente unos 11 años. Me llevaba a mi mamá a ofrecer flores. En el mes de mayo yo veía a las hermanas vicentinas. Le decía a mi mamá que cuando fuera grande yo quería ser como ellas. Después fui creciendo, mi mamá me pedía que estudiara, que siguiera estudiando, pero pues en mí seguía esa inquietud. Y fui a hacer varias experiencias, retiros vocacionales en varias congregaciones, y tuve la oportunidad de ir a la Ciudad de México con las hermanas misioneras de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta. Fui a hacer mi experiencia, fue para mí algo muy hermoso. Estuve ahí 15 días, regresé a mi trabajo. Para esto pues yo ya había estudiado una carrera, soy bióloga y estaba ejerciéndola. En ese momento pues en mi vida, en mi mente pasaban muchas cosas, si quería, no quería, pero el llamado de Dios fue más grande en mi vida. Ese llamado cada día era más y más grande. Dejé mi trabajo, decidí irme con las misioneras de la caridad, estuve ahí unos meses. Para mí fue una experiencia maravillosa, en el cual pues aprendí a amar más a Dios, estar en oración con Él, todo. Y Dios me iba llamando, pero Él me quería por otro camino. Las hermanas, mi madre maestra de allá me decía que yo tenía vocación, pero que ahí de misionera no.
Entonces yo decía, Señor, ¿pero dónde me quieres? Y siempre a mí me gustaba mucho asistir a las horas santas, estar contemplándolo, estar ahí en oración. Entonces fue como me empecé a buscar hermanas de vida contemplativa. En esta búsqueda de mi vocación yo le decía, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Dónde me quieres? Para esto mi hermana conoció a las Madres Agustinas de aquí de Tula en la villa. Entonces allí mi hermana les preguntó su número de teléfono, dónde estaban, y me pasó el contacto. Y al mes vine, hice un retiro de 15 días. Me gustó mucho estar aquí con las hermanas en la vida contemplativa con nuestro Señor. Y regresé a mi casa por mis papeles y regresé en un mes y estoy muy feliz aquí. Ya tengo 7 años aquí en la comunidad de Tula. Para esto, el día que yo llamé para venir a hacer mi experiencia, las hermanas estaban ocupadas, yo no sabía, llamé y no me contestaban. Llamé por segunda vez y dije, Señor, si no me contestan, pues no, es un signo, una señal de que tú no me quieres ahí. Llamé por segunda vez, no, lo hice una tercera vez y me contestaron las hermanas. Para esto, pues ellas estaban ocupadas en la misa de fin de año. Mi familia pues no estaba muy de acuerdo con esta decisión que con la ayuda de Dios había tomado. Pues ellos querían que siguiera ejerciendo mi carrera, me decían que no, que buscara otro camino, pero el amor que Dios puso en mi corazón hacia Él pues es más grande. Y pues para mis papás fue muy duro este desprendimiento, ya que nunca había estado fuera de casa y más aún pues tan lejos. Bueno, prácticamente no tengo conciencia de cómo fui llamada, porque desde muy pequeña, empecé a tener como ese gusto por las cosas de Dios y específicamente por todo lo relacionado con la vida religiosa. Mi mamá contaba que estando yo muy pequeña, yo no me acuerdo, me ponía una bata de ella y me metía debajo de la cama a rezar y decía que yo era la Madre Raquel. No tengo conciencia de haber conocido a ninguna Madre Raquel. Cuando ya empecé a estudiar, hice mis primeros años en un colegio de las hermanas salesas, religiosas de San Francisco de Sales, y cuando salía al descanso, lo que me gustaba hacer era ir a la capilla, porque a esa hora las novicias arreglaban el altar y el Santísimo, y para mí eso era una delicia. Bueno, y fui creciendo, empezó a gustar muchísimo lo que era la misión, me llamaba mucho la atención las fotografías que veía de los niños de África y me sentía muy llamada a dedicarme al Señor, pero concretamente en la misión. Bueno, y fui creciendo, después conocí a las hermanas Clarisas, ya tenían su convento en el lugar donde yo vivía y me gustaban muchísimo, pero bueno, ya se me pasó ese gusto por ellas, fui creciendo hasta que conocí a la Sagrada Familia, la congregación a la cual pertenezco hace 45 años, y me encantaron por la sencillez, por el espíritu de familia, por todas esas cosas que yo buscaba y en otras congregaciones pues no supe encontrar o no pude encontrar. Y ya me decidí, entré a los 19 años como a hacer mi primera formación, y digo que si volviera a nacer volvería a ser religiosa y de la Sagrada Familia, porque la verdad que he sido muy feliz. Y cuando he pasado momentos no tan felices, en realidad es porque creo que la culpa ha sido mía, no del Señor, que siempre es fiel y sostiene nuestra fidelidad hasta el final de nuestra vida. Mi mamá fue siempre muy feliz con esta decisión y me tocó cuidarla, por gracia de Dios, como un gran regalo, cuidarla sus últimos 3 meses de vida, y siempre me decía, todo en mis dolores, porque murió de un cáncer en el hígado, bueno, que se le pegó del colon, y bueno, fue un caso muy difícil, muy tremendo, y me decía, todo en mis dolores los ofrezco, para que nunca le digas no al Señor y por los sacerdotes. Así que
para mí es un compromiso de fidelidad muy grande, porque pues tenía quien orara mucho por mí. Mi papá sí no estuvo muy de acuerdo, pero igual también me apoyó y mis hermanos muchísimo me apoyaron. En Colombia hay un sentido de lo religioso muy grande y las familias consideran que es una bendición muy grande tener un hijo sacerdote o una hija religiosa, entonces lo normal es que se apoye. Bueno, mi llamado es muy bonito, pero también es un poco triste para mí cuando yo recibí ese llamado, ¿no? Mi llamado fue cuando tenía como 6 años, más o menos. Yo vi unas religiosas que llegaron al pueblo de donde yo soy originaria, que está diciendo que soy de San Sebastián, Tepatlasco, Puebla. Llegaron ellas y entonces yo vi a unas niñas vestidas de color beige. Y desde ahí quería yo ser religiosa. Y le dije a mi mamá, mamá, yo quiero ser religiosa. Y me dijo ella, tú no sabes, hija, espérate, tú crece y después. Pasó el tiempo y entonces tuve otro llamado, ese fue un llamado más directo. Y entonces yo soñé a Jesús crucificado, pero lo soñé con ese Jesús que lleva la cruz a cuestas. Iba pasando cerca de mi casa, de donde yo vivía, y entonces yo salí en ese momento y él volteó hacia donde yo estaba y me decía, mira, o sea, me enseñaba cómo él estaba sangrando y me decía, mira, por tu culpa yo estoy así. Entonces yo desperté llorando y le dije a mi mamá, mami, Jesús me llamó, pero está enseñándome que está él sangrando y me está diciendo, me está reclamando. Y entonces me dice mi mamá, ¿qué te está reclamando? Le digo, mira, me dice que por mi culpa él está así cargando la cruz y ensangrentado. Y entonces me dijo mi mamá, sí, ¿cómo no vas a soñar así si ni siquiera vas a confesarte, no vas a misa, no vas a nada? Y eso es verdad, porque yo no era de esas muchachas o jóvenes que iban a un grupo. Yo estaba en casa y cuando yo quería, pues iba yo, y cuando no, pues no, yo no iba. Y bueno, así sucesivamente pasó el tiempo, no mucho tiempo. Y yo le llegué a decir a mi mamá y a mi padre, le dije, ¿sabes qué? Yo quiero ser religiosa. Y entonces me contesta un día mi padre, me dice, sí, pues agarra tus chivas así, como siempre los padres dicen, agarra tus chivas y ya hoy mismo te voy a dejar. Le dije, no papi, ahorita no, espérate un momento. Entonces llegó el momento en que yo decidí, y las hermanas solamente me recuerdo que me dejaron una carta. No recuerdo la carta de qué se trataba, pero a mí me conmovió esa carta. Bueno, para eso yo decidí, y entonces no estaba mi padre, no estaban mis hermanos, solo mi mamá. Pero mi mamá hizo una cosa, ella sabía que iban a llegar las religiosas, como a las 5 de la tarde más o menos, o si es posible antes. Pero ella lo que hizo es, dijo, oye, vamos a ir a tal lugar porque me dijiste que te dolía la cabeza. Yo, mami, a mí no me duele nada. Y dijo, sí, te voy a llevar. Y entonces digo, ¿pero por qué me va a llevar si nunca me dice eso? Total que nos fuimos, regresamos, y entonces para eso mi hermana sale de la casa, se va para la calle y dice, ¿sabes qué? Ahí vienen las monjitas, son unas religiosas, ahí vienen. Y mi mamá se pone a llorar, se pone triste y le dice a mi hermana, oye, ¿cómo que las religiosas? Dice, sí, mami. Dice, pero por eso me la llevé, dijo, para que no la encontraran, o sea, ella no quería, de una forma que fuera yo religiosa, que me fuera con ellas. Bueno, total que yo decido, y mi madre se pone triste, se pone a llorar, diciendo que yo ya me venía, o ya me iba con las religiosas, y que nadie la iba a enterrar cuando ella pues, estuviera enferma, ni nada de esas cosas, yo no iba a estar ahí. Total que yo decidí, y con las lágrimas dejé a mi mamá, yo decidí irme. Entonces me fui así como los novios, agarran en un encuentro, no saben ni con quién se van, yo agarré una bolsita, yo digo, porque toda esa ropa que yo llevaba, mi pantalón, mi playera y todo lo que yo usaba, como toda muchacha, pues yo dije, pues no, ¿cómo voy a llevar eso? Ya voy con la religiosa, ya no voy a usar todo eso. Tal que me agarro cualquier cosa y me voy con ellas. Me fui con ellos y me llevaron. Tal que me aguanté de no llorar cerca de mi mamá y me fui. Llegando a la casa con ellas ya me dieron la bienvenida,
Y yo me puse como, bueno, ya me sentí más triste porque yo había dejado a mis padres, todo lo que pues mis padres me habían proporcionado, ¿no? Y entonces ya me quedé, pero nunca pregunté, como yo les digo, soy como los que se enamoran y se van y nos preguntan ni con quién te vas, ni sabes con quién te marchas, pero vas, ¿no? Entonces yo no les pregunté a ellas qué congregación era ni nada. Total que cuando yo llego a la congregación, tampoco, pues yo estaba yo muy triste, pues estaba yo muy, pues todo lo que yo supuestamente había dejado, entre paréntesis. Pero el chiste que yo ese día, esa noche no me pude dormir. Pero otra cosa más importante, que una de las hermanas me dice, ¿sabes qué? Te voy a enseñar al Señor. Era yo una gente ignorante en cuanto a eso del Señor. Entonces fuimos a la capilla, me llevó y me dijo, mira, aquí está el Señor. Sí, está un tabernáculo. Yo me di la vuelta, busqué al Señor y le dije a ella, oye, yo no veo a ningún Señor. Y me dice, siéntate acá, me dijo, me hinco. Y entonces agarré un librito de 15 minutos con su sacramentado, ¿me acuerdo? Entonces empecé a leer y entonces dijo, ¿qué te preocupa tu familia? No sé cuánto. Y ya empecé todo lo que dice ahí en los 15 minutos. En ese momento yo me puse a llorar y a sentirme más triste. Y supuestamente triste, pero la verdad pues sí me costó mucho, ¿no? Chiste que me puse a orar allá y después me dijo la hermana que me había llevado a la capilla, me dijo, ¿sabes qué? Vámonos ahora para el comedor, para que vamos a ir a cenar y después ya vamos a la capilla. Entonces, pues ya dijeron que nos fuéramos para el comedor, nos fuimos al comedor y ya después nos fuimos pues a hacer la oración y ya nos fuimos a descansar. Oh, sorpresa para mí, porque yo no podía dormir, no estaba yo pues preocupada, inquieta, el cambio, todo en mi vida. Total que yo no dormí mucho tiempo, pero cuando yo me quise dormir, ahí es una cosa más bonita para mí, creo que fue un consuelo grandísimo, porque en ese lapso de sueño, que será 1 hora, 3 horas, yo no sé cuánto, yo soñé al Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces en ese sueño del Sagrado Corazón de Jesús, yo lo sueño y Él con los brazos abiertos me daba la bendición y me decía que era yo bienvenida a la casa y que me perdonaba de todo lo que yo había hecho. Y entonces yo dije, ese fue creo que el testimonio o el llamado más grande que yo puedo testimoniar, que Jesús nunca se equivoca al llamar a cada uno de nosotros los consagrados, ya sea consagrados o sacerdotes o laicos, todos somos llamados a través de ese bautismo, también somos consagrados. Así es que ese es el testimonio más grande para mí. Y la otra es que cuando yo amanece y yo les pregunto a las hermanas, ¿qué congregación es esta? Y ellos me dicen, somos misioneras del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces yo le dije a ellas, ¿saben qué? Esta mañana yo soñé al Sagrado Corazón de Jesús. Porque yo nunca les pregunté a ustedes de qué congregación era. Pero al final yo me di cuenta que realmente Dios me llamó a esta congregación de misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, Adyentes. El ser religiosa para mí significa el entregarse, el donarse, el servir. Para mí, el significado y la vivencia de la vida religiosa es una entrega total a Cristo, el Señor Jesús, con quien yo me desposé o me entregué el día de mi consagración. Es un vivir la vida religiosa de manera pobre, con obediencia y también casta. Es una experiencia donde uno todo lo que hace, lo hace por amor a Dios, una entrega al servicio de la iglesia y de los demás. Para mí significa ser consagrada, una entrega total, día a día, en la que cada uno de nosotras vamos experimentando el amor tan grande que Dios nos tiene, que Dios nos va mostrando a través de la oración, a través del trabajo cotidiano. Y por medio de esta oración nosotros podemos ayudar a la humanidad entera, ahorita con tantos problemas que nos están aquejando.
pero siempre sabiendo que Dios es nuestro fin, como dice nuestro Padre San Agustín. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Para mí, ser religiosa es lo más grande que me ha pasado en mi vida. Es la esencia, el sentido pleno de mi vida, lo que me ha dado la felicidad total, poderme dedicar a Dios en los hermanos, concretamente en el servicio a los hermanos, y de acuerdo a mi carisma, el carisma de mi congregación, a los hermanos más necesitados. Encontrar a Dios, tratar de encontrarlo en cada hermano ha sido lo más grande, y bueno, dedicarle a la mañana todos los días un espacio de oración al Señor, la Eucaristía, la liturgia de las horas, como esa fuerza que me impulsa para poder hacer mi trabajo. Yo me siento muy feliz, y por eso repito, si volvieran a ser, yo sería religiosa nuevamente y de la Sagrada Familia. Esto es lo que planifica mi vida, no concibo mi existencia de otra manera. Bueno, ser consagrados es ser imagen de Jesús, en primer lugar porque también nos consagramos a Él. Y la otra es que el compromiso más grande para mí como misionera es salvar las almas. Porque como Jesús viene y salva esas almas, también nosotros tenemos como consagrados y como bautizados, tenemos ese compromiso de salvar a las almas. Que vale la pena entregar la vida, que vale la pena arriesgarla por aquel que nos ha amado. Para los jóvenes, yo les digo que si algún día sienten en su interior, en su corazón, el llamado de Dios, que no tengan miedo, que busquen dónde le pueden servir a Dios, si es para el sacerdocio, para la vida religiosa, pero que busquen el lugar donde pueden servir a la iglesia como Dios quiere. Que si un día sienten en su interior un llamado de Dios, que no tengan miedo, que busquen un lugar donde ustedes puedan sentirse bien, felices y servir a la iglesia con mucho amor y cariño. Joven, si alguna vez has sentido el llamado que Dios te da, no tengas miedo. Ábrete, da un paso, no te cierres. Lo primero que debes hacer es orar. Pedirle al Señor que te dé, que te ilumine, que te ayude, qué quiere de ti en ese momento, y pide ayuda, pide consejos, lo que tú puedas hacer busca ayuda. Especialmente puedes asistir a un retiro vocacional, preguntarle a un sacerdote, a una religiosa, y nuestro Señor por medio de ellos pues te va a ayudar. Yo a los jóvenes les quiero decir que vale la pena dedicarle la vida al Señor con todo el corazón, que no hay otra opción tan grande, tan sublime como esta, que la oportunidad que vamos a tener, si Dios quiere. Bueno, ojalá no fuera así, pero así va a ser. Después de esta pandemia es un gran reto que tenemos, los que ya estamos en el camino, pero ustedes también, jóvenes, ponerse la mano en el corazón y descubrir tanta necesidad que hay en el mundo, y que se puede hacer algo, que se debe hacer algo por los demás, pero teniendo a Jesús como centro, como meta, como modelo, porque se pueden hacer muchas cosas, pero desde otros puntos de vista, por altruismo, por pura filantropía, pero hacerlo desde el amor al Señor tiene todo el sentido. No tengan miedo. Esas palabras tan hermosas del Papa Juan Pablo II cuando inició su pontificado: no tengan miedo, ábranle el corazón a Dios, que está llamando, que nos está haciendo sentir que nos necesita, que quiere necesitarnos para esta tarea que Él tiene en el mundo, que es llevar a todos sus hijos a su encuentro, y quiere contar con nosotros. Ánimo. Yo los invito a todos y a cada uno de ustedes, los jóvenes, a que no tengan miedo. Como decía San Juan Pablo II, don't afraid. O sea, no tengan miedo, sino que sigan adelante. Y yo los invito a todos y a cada una de ustedes, jóvenes,
que tengan esa inquietud, no importa que haya muchas trabas con nuestros padres o que será otras cosas que nos impiden a seguir a Jesús. Pues yo los invito a cada uno de ustedes a que no tengan miedo y que Jesús siempre nos va a ayudar para seguir ese objetivo, y sobre todo Él, porque Él nos llama ¿a qué? A ayudarle a salvar a las almas. He escuchado tu voz llamándome, he sentido tu dulce y tierno amor, y aquí estoy con mi pequeñez y el inmenso deseo de amarte. Toda tuya soy para darme en actos de amor, cada día entregarme. Esta comunión no se rompa entre tú y yo, entre tú y yo. Esta alianza de amor, en este anillo tu nombre y el mío grabados quedan hoy. Toda tuya soy para darme en actos de amor, cada día entregarme. Esta comunión no se rompa entre tú y yo. Toda tuya soy para darme en actos de amor, cada día entregarme. Esta comunión no se rompa entre tú y yo, entre tú y yo. Esta alianza de amor, ya no quiero hacer nada separada de ti.